Cuando te ponen desde el inicio que la película está basada en hechos reales, sabes que es muy probable que sea buena. Pero cuando la película trata un caso especialmente fuerte, documentado y que pasaste por alto en su momento porque lo nubló otro tipo de noticia o por tu simple efecto espectador, sabes que puede ser garantía. Sobre todo si ahora puedes verla, te dejará sin palabras, porque en la realidad lamentablemente siguen pasando esos hechos. Spotlight es una película que muestra cómo un equipo de periodistas de investigación del periódico Globe destapó el modus operandi de abusadores de menores por parte de docenas de sacerdotes en la arquidiócesis de Boston durante décadas. Lo que destacó dicha investigación es lo que se sabía de cierto modo. Altos rangos de la iglesia encubrían a los abusadores para evitar escándalos, pero sobremostrándonos todo el poder que tenían, como el simple hecho de mover a los curas abusivos de parroquia a parroquia hacía que se generara un patrón de abuso sistemático por todos aquellos quienes lo hacían, pero sobre todo por aquellos que lo permitían. Ahora sabemos que la iglesia permitió que sacerdotes cometieran abusos contra niños durante años. Tan solo imagínense saber que en el 2002 600 personas fueron abusadas por más de 240 clérigos. Se dice fácil, como un simple conteo rápido del 1 al 240, pero traten de imaginar meter a su casa a 600 personas en su hogar. ¿Cabrían? Un problema que lleva decenas de años pasando, y solo aquí en la película empiezan a rastrear dicho problema desde los años 70, en donde esas primeras escenas nos muestran el poder que tiene la institución clerical. Incluso al final de la primera escena los padres lucen como gánsteres, y ya situando la película en el 2001 sería bueno que recordaras qué andabas haciendo en esos años que marcó toda una generación. Una película que desde el principio ves la armonía y la cercanía de los protagonistas. Un equipo que nos llevará a investigar cómo opera una de las todavía hoy prestigiadas instituciones que deberían de ver por la paz, hermandad y bienestar de las personas. 4 héroes que se enfrentan a sus propios familiares que van a la iglesia y que toda su vida han confiado en ella. Incluso se enfrentan a amigos de hace años o a gente muy cercana. Y cuando se confrontan a sí mismos, lo hacen con tal imparcialidad y tal juicio que nos demuestran que así deberían de ser todas las relaciones sociales. Influyendo lo suficiente en el periódico para hacer el bien y que a pesar de sus errores en el pasado pudieron enmendar su falta, solo bastó a que alguien renovara y señalara que se hiciera lo que se había dejado de hacer: investigar el abuso clerical. Toda la película da clases de cómo entrevistar, de cómo apoyar a las víctimas, al entrevistado, de respetar lo que se dice y la intención de los mismos. Es una cátedra al periodista de cómo expresarte con tus colegas, incluso ante las adversidades, tener esa diplomacia, ese respeto y también tener el tacto justo de hacer lo correcto, pero sobre todo a toda persona que busca conocimiento, que busca la verdad o que simplemente quiere saber, por su extraordinaria capacidad de afrontar su curiosidad con su convicción para hacerlo. Simplemente es una película genial. Cada una de las escenas, de los diálogos, de las tomas, de las actuaciones que son magistrales. Y no solo de los protagonistas, sino de todo el fucking elenco. Todo es excelente. Aparte me gusta que en la película sutilmente nos muestran en color rojo la bondad que tiene la actividad de correr. Es una actividad que te ayuda no solamente a escapar de tus problemas, sino a enfrentarlos de la mejor manera que lo puedas hacer. Pero perdón, regresando a Spotlight, es una película que tiene 2 historias, nada alejada de la realidad. Una historia cuenta el abuso clerical en general y otra historia sobre muchos abogados comparados por la iglesia que transforman el abuso de niños en una industria redituable. La trama inicia cuando el nuevo jefe del Globe, interpretado por el grande Liev Schreiber, comenta que un sacerdote abusó de niños por más de 30 años en diferentes parroquias. Y al ser un periódico muy leído, con el 53% de sus lectores católicos, saben que deben ser discretos ante la sensibilidad del lector, y al ser una historia incómoda de contar, les encomienda el caso a la sección de redacción conocida como Spotlight. Un equipo de 4 investigadores que en los mejores términos son imparciales, como todo periodista debe ser, si quiere ser real y auténtico. También con el respaldo de un periódico que en sus mejores tiempos, como era el Globe, tenía el poder para acceder a la información a cosas que pocos querían contar, aunque con sus limitantes.
porque muchos lo escondían, viviendo en el secretismo y en la tolerancia. Shiver, que interpreta a Marty Baron, es un jefe que saca lo mejor de las personas, pero también el equipo hace lo suyo. Tan solo es notar cuando trabajan por sí solos, como adultos responsables que saben hacer lo que tienen que hacer, el jefe no tiene que estar detrás de ellos esperando resultados, porque obviamente ellos tienen un compromiso social indestructible. Por eso simplemente los deja trabajar, y eso se traduce en reciprocidad social. Spotlight representa precisamente ese equipo, esa Liga de la Justicia con verdadera justicia, en donde vemos a un Mark Ruffalo más enojado que con Hulk, aunque propositivamente, donde su motivación partió de algo, tal vez por impotencia, pero que algo lo quebró por dentro y que junto a un tan excepcional Michael Keaton, un líder que sabe aceptar sus errores, pero qué mejor que sea parte para solucionarlos, convencen a cualquiera que haya dudado en ellos. El mismo Mike Resendiz, que no tenía hijos, sentía la verdadera empatía de ver que nadie hacía lo correcto con las víctimas. Eso es demostrar que te importa la verdad, que te importa hacer justicia con quienes no son escuchados. Y eso mueve tu vida. Desequilibra tu forma de vivir, pero mueve tu vida. Y es que cómo no te afecta eso, cómo no te afecta saber la verdad y sentir que los demás deberían de saberlo. Los demás deberían de saber lo que tú sabes, comprobando con evidencias, claro está, que son cosas que vulneran también tu equilibrio, tu vida misma. El que dejes de hacer cosas como ir a la iglesia con tu abuela, como lo hizo Sasha Pfeiffer, es debido a que te has empezado a cuestionar. Y eso hace el pensamiento crítico. A ser más precavido en lo que haces y con quienes vives, como al tener precaución con los vecinos por el simple hecho de proteger a tus hijos, como lo hizo Matt Carroll, o a ponerse en el lugar de las víctimas y confrontar tu misma posición, como lo hizo Robbie Robinson, al saber que les había fallado en un primer momento. De esa manera vemos a los cuatro muy decididos, llenos de convicción, simplemente cuestionando la aparente realidad, entregados a su labor de decir la verdad de lo que todos deberíamos de saber, y toman retos que no cualquiera se compromete a realizar. Eso sí es responsabilidad social, pues son cuatro personas que se tienen que enfrentar a todo un sistema, o mejor dicho, a toda una nación tan arraigada a sus costumbres. Por eso deben tener una evidencia fuerte que esté recargada en su conocimiento para demostrar lo que en verdad pasa. Y no solo contar una historia que suene creíble, sino tener pruebas suficientes para señalar que todos nosotros sabemos, pero que no nos atrevemos a decir. En ese sentido, estos temas nos tocan la vida. Por eso no podemos ignorar a las víctimas. Debemos de seguir adelante para enmendar el error que hemos cometido al callar, porque ellos no olvidan, sino que simplemente dejan de hablar del problema, sobre todo acogidos por el Todopoderoso, aunque al parecer no es del Todopoderoso, o está coludido con los abusadores porque deja que aquellos que abusen de su poder adquieran satisfacción por hacerlo, sometiendo a los más vulnerables, y que aparte ellos mismos ponen en vergüenza a las víctimas que se sienten culpables y con miedo, donde solo unos pocos pueden admitir lo ocurrido. El hacer las cosas bien depende de muchas otras. No solamente ser un católico y estar enfadado con la iglesia para enfrentarte a los más desagradables comentarios de quienes deberían de apoyar la noción de que no se debería de abusar del poder. Por eso es importante separar la iglesia y el Estado, las creencias y las verdades. Y para aquellos que dicen que una ciudad va mejor cuando sus instituciones trabajan juntas, es un cinismo para la comunidad, ya que el entramado de corrupción que vemos debido a que el diezmo se va para proteger a los abusadores muestra que toda la iglesia se mueve para esconder a los más poderosos seres que se les ha brindado confianza. Hacen todo para ocultar los casos de abusos que quedan encubiertos por el Estado. De esa manera la iglesia quiere que creamos que solo son unas cuantas manzanas podridas, al igual que también el Estado nos dice lo mismo con el asunto de los malos militares. Pero ellos como autoridad no les importan las familias de bajos ingresos, hogares deshechos con padres ausentes o familias arraigadas a la iglesia con tal deseo único de seguir las santas órdenes. Incluso en medio de una agonía que solo atraviesan las víctimas que han sufrido no solo físicamente, sino que se les pide que silencien y no cuestionen a la autoridad de la iglesia. Eso hace difícil el cambio del poder de la situación. Por ejemplo, el conseguir un acuerdo con los familiares por una compensación de $20,000 por niño abusado por parte de un clérigo. Demuestra que la iglesia es poderosa. Enseña que la iglesia asciende a los puestos más poderosos a quienes cometen más tropelías contra la sociedad. Práctica que se repite en diferentes países y que algunos, como Pepe Rodríguez en su libro La vida sexual del clero, han reportado.
Hay que recordar que se ha hablado del problema durante años y que aún así la institución se jacta de tener unos valores destacables. Que su personal está lleno de bondad y que usa su caridad para el mundo, asegurando que proteja a los más desfavorecidos. Pero con eso hemos ignorado cuál es el propósito real de seguir ese adoctrinamiento. Y que alguien que nos lo recordaba era Daniel Dennett, que se nos fue este año, pero que mientras vivió nos hacía cuestionarnos cómo es que existe una persona que profesa el bien puede abusar de la inocencia y pureza de niños que han confiado en personas que deberían de cuidarlos, pero que de algún modo es por aquellos que han permitido que la institución se haga más poderosa haciendo más daño al mundo. Por eso no podemos ser compatibles cuando un sacerdote prioriza la fe en contra del conocimiento, sobre todo dirigiéndose a menores de edad, dándoles a entender que importa más el creer que el saber. Y lamentablemente para las personas que ostentan tal poder, es que lo que caracteriza al ser humano es su curiosidad de querer saber. Y cuando logra un pensamiento crítico, tiende a desobedecer con objetividad. It's time, Robbie. It's time. No obstante, la iglesia mantiene esa obediencia a raya con todos sus feligreses. Esta película es el mejor ejemplo para demostrar que la obediencia no es buena del todo. Y la real comparación entre el bien y el mal queda expuesto entre personas terrenales. Para un ejemplo sádico está también la película Obediencia Perfecta, en donde hicieron falta héroes como estos 4, que dejaron expuesto cómo era la iglesia cuando un chico pobre de una familia de bajos recursos ve a la religión con mucho valor. Y cuando un sacerdote le presta atención, o más bien lo elige, es algo grande, le hace sentir especial, como si Dios mismo le pidiera ayuda. Pero donde poco a poco, utilizando aproximaciones sucesivas, le convence de realizar lo que quiera, provocando una indefensión aprendida, sin excluir entre mujeres y hombres. Ahora estos héroes, estos periodistas de investigación son la voz de las víctimas que nunca fueron escuchadas, ni por eso es en quienes confiaban. Son personas vulnerables que querían simplemente apoyo, consolación o atención y que por ese motivo fueron enteramente obedientes a algo que en su intuición les hacía comprender que era algo malo. Incluso a su corta edad sabían que se sentían incómodos, pero seguían adelante porque les fue impuesto el obedecer por obedecer. Sin cuestionarse, de esa manera crecieron sin poder tener un pensamiento crítico que los protegiera de las malas intenciones de las personas que abusan de su poder. Por eso debemos de entender el poder de la situación, de la figura de autoridad. Y aunque debemos ser respetuosos con la misma, también es fundamental desobedecer a la autoridad que ha abusado de su poder, que han dejado que les sucediera a niños vulnerables, con falta de una atención respetuosa, cordial y sincera. Hace que quedemos perplejos por la incorrecta decisión de callarnos ante un sistema que solo desea que la obedezcamos. Si no somos empáticos con esto, nada lo hará, porque no nos atrevemos a pensar que pudieron ser cualquiera de nosotros en la misma situación. Y debemos de demostrarles a las siguientes generaciones que nadie debe salir impune de eso. Sea quien sea un sacerdote, un cardenal o el mismo papa. Por eso tu rol social es importante, porque requiere habilidad para criar a un niño y no abusar de uno. Y si pasa eso, se requiere que todos ayuden, desde psicoterapeutas, abogados, trabajadores sociales, periodistas, jueces, magistrados, hasta ex sacerdotes que se dieron cuenta que todo el árbol estaba podrido. Todos deben de mejorar las condiciones de vida de todos. Por eso un gran reconocimiento a todas las personas como estos periodistas que hicieron lo posible para detener a abusadores y que cambiaron en gran medida una cultura que todavía sigue vigente, pero que poco a poco y que gracias a esa influencia lograron que dejara de suceder en masas como estaba pasando. Ahora nos toca a nosotros no secundar el secretismo, no permitir el abuso y sobre todo cuestionar a los sujetos con autoridad. La crítica es una herramienta muy importante para la sociedad, por eso recuerda que el conocimiento se comparte.